Saludos. Hoy en Diagnóstico vamos a hablarles de una infección viral que puede causar ampollas, dolor, fiebre. Coloquialmente se la conoce como culebrilla. Es el herpes zóster, una afección leve, aunque dolorosa, y a la que no se debe banalizar porque puede tener consecuencias muy importantes. Tenemos una herramienta muy útil contra esta enfermedad, una vacuna de alta eficacia. De todo ello vamos a hablar con la epidemióloga Josefa Massa. Ella es investigadora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Dirigido la vacunación, se han estudiado y se ha decidido esta inclusión porque son las personas que tienen más riesgo de padecer un herpes. Y no solo de padecer un herpes, de padecer una complicación que es la secundaria, la complicación más importante del herpes, que es la neuralgia posherpética. Enseguida nos adentramos en los pormenores de este problema de salud pública. Antes, la actualidad de la semana. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública. Se trata de un organismo que tiene como objetivo dar respuesta a futuras pandemias o emergencias sanitarias. Tiene 5 misiones básicas, entre las que se encuentra la cohesión del sistema de vigilancia o la capacidad de anticiparse a las amenazas del cambio climático, entre otros. Ahora la iniciativa pasa al Congreso, donde se espera que se apruebe en el primer trimestre del año. El cáncer es la enfermedad que más posibilidades conlleva de pérdida de trabajo. Los pacientes oncológicos tienen un 34% más de posibilidad de perder su puesto de trabajo y el 25% de ellos ha visto reducida su nómina. Solo en 2023, en Castilla y León se detectaron 5.800 casos de cáncer, que sumado a la mayor tasa de supervivencia, supone nuevos retos. Esto manifiesta la necesidad de poner el foco en las necesidades no cubiertas, como es la inserción laboral tras la enfermedad. El sindicato SATSE reclama al Ministerio de Sanidad la creación e implementación de una estrategia sobre salud mental que proteja a los profesionales. Señala que tras la pandemia, 7 de cada 10 enfermeros sufren el síndrome del profesional quemado y 9 de cada 10 estrés, agotamiento emocional, ansiedad o miedo. Ven la necesidad de reforzar los servicios con más medios y profesionales especializados en salud mental y dar así la importancia que merece la salud mental de los trabajadores. Se le conoce vulgarmente como culebrilla. Es una afección que puede llegar a ser muy dolorosa. Pequeñas manchas en la piel que se convierten en vesículas y que se localizan generalmente en un lado del tronco. Las personas inmunodeprimidas y sobre todo los mayores son los más propensos a desarrollar esta enfermedad que por su frecuencia se ha convertido en un problema de salud pública. La epidemióloga del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, Josefa Massa, nos ayudará a arrojar luz sobre esta afección, sus consecuencias y las herramientas de las que disponemos para prevenirla. ¿Es el herpes zóster una enfermedad importante? Pues sí, el herpes zóster en nuestra población es una enfermedad importante. Se estima que una incidencia de entre 300 y 400 casos por 100.000 personas al año. El herpes, aunque en general es una enfermedad leve, puede cursar con dolor y produciendo discapacidad en las personas, por lo que es importante atenderlo como enfermedad. ¿La frecuencia aumenta a medida que aumenta la edad? Sí, el herpes zóster es una enfermedad que puede aparecer en cualquier edad de la vida, pero es más frecuente a medida que aumenta la edad. De manera que se estima que una persona a partir de los 50 años tiene un riesgo del 30% de padecer herpes a lo largo de su vida. Por tanto, es una enfermedad frecuente y que sí que está asociada con la edad. Virus de la varicela zóster. Es el agente responsable de causar
la culebrilla. Son virus de ADN, no de ARN como los coronavirus o el virus de la gripe, son virus más complejos, tienen bastantes más genes y una biología más evolucionada, más compleja que otros virus. Es de la familia de los herpes y el mismo virus que causa la varicela. Se demostró hace décadas que el virus del herpes zóster inesperadamente era exactamente el mismo virus de la varicela porque se contagiaron personas con un cuadro de varicela a partir de las vesículas de una persona con zóster. La varicela es una de las enfermedades infantiles exantemáticas clásicas, que quiere decir que tiene unas lesiones de la piel que son características. Como en cualquier enfermedad infecciosa puede tener fiebre, malestar, disminución de la alimentación, pero lo típico son las lesiones de la piel. Es una afección leve que en general no se complica y se resuelve en pocos días. El tratamiento en los casos leves es sintomático. Queremos controlar el dolor, el malestar y sobre todo quitar el picor para que el niño no rasque y manipule las lesiones. El virus de la varicela zóster se propaga por vía respiratoria, igual que otros virus con los que estamos tratando. El pico de infección habitualmente no es invernal, es primaveral en la varicela. Habitualmente hay un pico más bien en los meses de mayo-junio en la población infantil. Y también se propaga por contacto. Las vesículas, por ejemplo, varicelosas y también las vesículas herpéticas están llenas de un líquido que es muy rico en partículas virales. El contacto con ese líquido es altamente contagioso. Desde 2016 se vacuna de forma global a la población infantil contra la varicela. Las tasas de vacunación llegan al 95% en la primera dosis. Ya desde los 15 meses el niño queda protegido frente a este virus. Es una vacuna de lo que decimos virus vivos atenuados, que es como el mismo virus pero debilitado, que no produce la enfermedad pero sí produce muy buena respuesta, pues son eficacias superiores al 90%. La llegada de la vacuna al calendario infantil para todas las comunidades autónomas cambió la incidencia de esta enfermedad. Según los datos que tenemos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que es en España quien registra los datos de enfermedades infecciosas, antes de la vacuna estábamos como en 300.000 casos al año y ya desde que hay vacunación universal estamos más bien en torno a los 10.000 y en los últimos años ni siquiera llegamos a eso. Pasamos la varicela, remiten los síntomas, desaparecen las lesiones de la piel, pero el virus no desaparece de nuestro organismo, queda latente. Igual que los tejidos epiteliales son permisivos para la reproducción del virus y de ahí que se produzca todo este eritema y todo este cuadro infeccioso, las neuronas, las células neuronales, no son permisivas para la infección, pero el virus queda ahí, no les causa daño, pero queda acantonado, como si dijéramos, en su núcleo para toda la vida. Y queda en los núcleos de las neuronas que están inervando normalmente terminaciones sensitivas que pueden ser pues, normalmente en el cuerpo o en la cara, el cuello, etc. El porqué no está claro, se relaciona con situaciones de estrés o con una alteración del sistema inmunitario. Pero una vez que sufrimos una infección por varicela, somos susceptibles de sufrir un herpes zóster. A lo largo de la vida, normalmente al cabo de décadas, el virus vuelve a viajar por esas terminaciones neuronales de nuevo hasta la piel y las zonas inervadas por esos pares nerviosos donde se había acantonado desarrollan este cuadro diferente, clínicamente distinto a la varicela, que se llama herpes zóster. Aparece entonces un cinturón herpético, eritemas en aquellas zonas donde llegan las terminaciones nerviosas de los ganglios donde se ha alojado el virus. Habitualmente se da en la zona del abdomen, pero también puede afectar a la cara, especialmente a los ojos. El herpes es muy molesto, normalmente no reviste gravedad, pero sobre todo cuando se activa en la zona facial, pues puede dar lugar a cuadros muy molestos, muy dolorosos, sobre todo en torno al globo ocular, incluso con pérdida, digamos, de función motora en algunos de las zonas del ojo. Las personas que han recibido determinados trasplantes, que tienen déficit inmunológico, tienen mayor riesgo de que se reactive el virus y desencadene un herpes zóster. Pero además esta enfermedad está muy ligada a la edad. En la medida que envejecemos cada vez se hace más frecuente y es así como en edades más jóvenes pues uno tiene incidencias que son pues menores a las 300 por 100.000, por dar una cifra, que se duplican por encima de los 70 de los 80 años. Es así que en aquellos que manejamos mayores
frecuente que veamos pacientes con zóster y con sus complicaciones. El zóster en niños es algo muy excepcional que podemos ver, pero vemos muy poco. Si es un zóster que aparece pronto en primeros años de vida, suelen ser o bebés que han tenido la enfermedad muy pequeñitos en los primeros 6 meses o incluso que han pasado la varicela intraútero porque se infectó la madre. Es de suponer que a medida que la población que ha recibido una vacuna de varicela crezca y se convierta en adulta, las cifras de herpes también desciendan. Aunque al tratarse de una vacuna de virus vivos atenuados, no se descarta que este contacto con el agente, aunque sea mínimo, sea suficiente para experimentar un zóster. Puede darse y es verdad que está descrito, pero es mucho menos frecuente y menos grave que cuando es por el propio virus salvaje. No deja de ser un virus atenuado y debilitado que tiene mucha menos capacidad de reactivarse. Contra el herpes zóster también disponemos de vacuna. ¿Cómo influye el envejecimiento de la población en la aparición del herpes zóster? Bueno, lo que influye generalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestras poblaciones son cada vez mayores, es decir, cada vez tenemos una proporción de personas más alta que tienen más de 60, más de 70, más de 80 años, y todas estas personas tienen más riesgo de padecer un herpes zóster. Por tanto, el número, cuantitativamente el número de herpes zóster puede ser más alto en los próximos años. Es decir, que si cada vez hay más población mayor y esta enfermedad afecta principalmente o de forma especial a la población más mayor, pues lógicamente el número en cifras absolutas es probable que aumente. Sí, se espera esto. El Sistema Nacional de Salud recomienda en el calendario vacunal común la vacuna del herpes zóster a los 65, a los 80 años y a mayores de 18 años con enfermedades inmunodepresoras. ¿Está justificada la vacuna para estos colectivos? Absolutamente. Tenemos la suerte actualmente de contar con una vacuna que es efectiva, es segura y que en España se ha introducido en el calendario común de vacunación. Esto quiere decir que es una vacuna que está disponible para los grupos recomendados de manera gratuita, que es accesible en todas las comunidades autónomas. Los grupos a los que se ha dirigido la vacunación se han estudiado y se ha decidido esta inclusión porque son las personas que tienen más riesgo de padecer un herpes. Y no solo de padecer un herpes, de padecer una complicación que es la secundaria, la complicación más importante del herpes, que es la neuralgia posherpética, que también afecta más a estos grupos de riesgo a los que va dirigida la vacunación. Creemos que desde el punto de vista de la salud pública es una suerte contar con esta vacuna, que se haya decidido introducir en el calendario de vacunación común que tenemos en todos los territorios de España, nacionales, y que además ya se esté implementando y ya se está vacunando a las cohortes de nacimiento que ahora mismo tienen 65 años, al año que viene los que tengan 65 años, y además para mejorar la cobertura de la población también se recomienda vacunar a las personas que tengan 80 años. Cada año se va vacunando a cohortes, ¿de acuerdo? De esta manera se va cubriendo las diferentes cohortes de población de personas mayores hasta que estén protegidas frente a esta enfermedad que es el herpes zóster. Entonces, estamos plenamente de acuerdo con los grupos que se han elegido como diana del calendario de vacunación. El 16 de diciembre de 2022, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. Recomendaba para 2023 la vacunación sistemática frente al herpes zóster para determinados colectivos. Se ha considerado como personas diana, que se denomina, a las personas de 65 años porque entendemos que el beneficio en esta edad es máximo. Se va a extender también de acuerdo con las recomendaciones de la ponencia de vacunas, que son los que han marcado estas edades, a los 80 años para que aquellas personas que ya pasaron los 65 hace tiempo,
puedan beneficiarse en la década de los 80, en las que se produce otro acelerón en la incidencia. Y al final lo que se busca es optimizar el beneficio que conseguimos con las campañas de vacunación. Cada comunidad autónoma sigue su propio ritmo de vacunación. Castilla y León inició esta inmunización para las personas de 65 hace 3 años. Este 2024 también recibirán la vacuna un segundo grupo de edad. Una de las novedades principales es precisamente esa ampliación a las personas que cumplan 80 años en este año 2024, es decir, los nacidos en 1944 van a ser la población diana. Hasta su inclusión en el calendario común para toda la vida, esta vacuna estaba financiada para 6 grupos de personas con alta probabilidad de tener un herpes zóster. Hay una serie de personas con factores de riesgo a los que también se les recomienda la vacunación, como pueden ser personas que ya han padecido el herpes zóster en 2 o más ocasiones, o aquellos que puedan estar tomando determinados medicamentos que se denominan inmunosupresores, es decir, que tienen un efecto negativo sobre el sistema inmune y eso les hace más propensos a padecer esta enfermedad. Pacientes con hemopatías, VIH, personas en tratamiento con quimioterapia o fármacos anti-JAK o receptores de determinados trasplantes. Y vamos a ampliar ligeramente las indicaciones en grupos de riesgo. Algunos grupos de riesgo a los que vacunábamos a partir de los 50 años, personas que tomaban fármacos inmunosupresores, vamos a disminuir esa edad límite a los 18 años en este año 2024. Es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque ya viendo lo doloroso y lo pernicioso que es para una persona a cualquier edad de la vida, pero en particular en el mayor, de tener una neuropatía por herpes zóster, hacer una campaña de vacunación en una vacuna que es bastante bien tolerada y bastante fácil de cumplir, es una gran herramienta. La vacuna no solo protege frente al herpes, también reduce el riesgo de una neuralgia, una de las complicaciones más preocupantes del zóster. Es una vacuna que tiene una efectividad muy elevada, estamos hablando de efectividades por encima del 90%, según qué personas 95, 98% incluso, y logra prevenir una enfermedad que a priori puede parecer banal, porque bueno, todos hemos oído hablar de herpes zóster o culebrilla, que es una erupción, que bueno, pues puede parecer que no tiene mayor importancia, pero que en ocasiones se complica de manera importante. O bien porque se produce lo que se denomina la neuralgia posherpética y además en ocasiones los nervios afectados no son los del tórax o no son las extremidades, puede afectar también a la cara y cuando esto sucede puede producir trastornos, incluso llevar a la ceguera, a las dificultades para deglutir cuando afecta a la boca. Son 2 dosis que están separadas por lo menos 8 semanas que normalmente nosotros como sanitarios planificamos con nuestros pacientes. A diferencia de la vacuna contra la varicela en la que se inyectan virus vivos debilitados, la del herpes zóster no incluye el virus completo. La vacuna que utilizamos en estos momentos es lo que se denomina una vacuna adyuvada, es decir, es una vacuna que contiene proteínas, no contiene el virus completo, por tanto no puede producir la enfermedad y adicionalmente contiene un componente que se llama adyuvante, que es una palabra que viene de ayudante, que lo que hace es ayudar al sistema inmunitario a reconocer las proteínas como algo contra lo que deben luchar para que una vez que el virus del herpes zóster intente reactivarse puedan neutralizarlo. Esta vacuna, en particular la que mayoritariamente se usa en España, pues contiene una proteína que la idea es generar un antígeno que genera una respuesta de anticuerpo y sencillamente estamos protegidos y reduce el riesgo de la neuropatía, que quizás es de las cosas que más molestias causan en mis pacientes. Como todas las incluidas en el calendario vacunal, la inmunización contra el herpes zóster es voluntaria y de momento
no lo suficientemente conocida. En estos momentos las coberturas están bastante por debajo de lo que nos gustaría. Como decía antes, empezamos vacunando a los nacidos en 1957, tenemos aproximadamente una tercera parte de esa población correctamente vacunada con las 2 dosis que es la pauta completa, y en el caso de los nacidos en 1958, que son los que se deberían haber vacunado el año pasado, disminuye a una cuarta parte de la población. Por tanto, rechazo no observamos, pero sí desconocimiento. Los grupos de 65 y 80 años han sido los prioritarios. El objetivo, no obstante, es ir ampliando progresivamente la población inmune. Ustedes estiman que alrededor del 3% de las personas que van a desarrollar un herpes zóster pueden acabar necesitando hospitalización. ¿De qué casos estamos hablando? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden tener estas necesidades? Sí. Bueno, en general, el herpes zóster es una patología que se atiende en atención primaria de salud. Es muy baja la proporción de personas con herpes que precisan hospitalización. Son generalmente personas que tienen otras enfermedades subyacentes, por lo general importantes o graves, como pueden ser leucemias, linfomas, personas con VIH, personas con tratamientos inmunodepresores importantes que deprimen mucho su sistema inmune. En general, en mi opinión, la importancia del herpes no radica en el porcentaje de personas o en las hospitalizaciones que genera, radica en las consultas de atención primaria que necesitan, que deben de ser atendidos ahí, porque es una enfermedad frecuente, pero por lo general no precisa hospitalización. Hablamos antes de una posible complicación de la neuralgia posherpética. ¿De qué estamos hablando? ¿Es quizá una de las dianas, uno de los objetivos de la vacunación, prevenir esta complicación? Sí. La principal complicación del herpes zóster es la neuralgia posherpética, que se define como un dolor residual que dura más de 90 días, es decir, más de 3 meses, y que suele ser incapacitante para la persona que lo padece. Si una persona no padece herpes, no va a padecer una neuralgia posherpética. Por eso la diana de la vacunación es evitar el herpes y, por tanto, la neuralgia posherpética. También podemos añadir que la neuralgia posherpética es más frecuente en las personas, cuanto más mayores, más frecuentes que el herpes se complique. Más graves, más frecuentes y más graves. Sí, sobre todo más importantes, es más frecuente, es decir, se complica, es más probable que aparezca una neuralgia posherpética en una persona de 70, 80 años que en una persona que tenga un herpes a los 30 años, ¿de acuerdo? Por eso la vacunación también es otra razón por la que la vacunación se ha centrado en las personas mayores de 65 años, porque en estas personas también es más frecuente que aparezca esa complicación. La funcionalidad. Una persona con dolor no es una persona feliz, es una persona que se deprime y es una persona que pierde funcionalidad. Las personas que hayan experimentado un herpes zóster intenso, especialmente si ha sido en el rostro y particularmente en la zona de los ojos, tienen más riesgo de desarrollar una neuralgia. Más del 90% de los casos de neuralgia posherpética que requieren hospitalización ocurren en pacientes mayores de 50 años. En muchos de nuestros pacientes, hasta un 60%, deja una sensación altísimamente dolorosa, neuropática. Calificamos nosotros los médicos de calor y dolor, y muchas veces nuestros mayores pecamos de no estar pendientes, y dolor que calificamos como un dolor muscular o un dolor de espalda es realmente un herpes zóster. No es infrecuente en nuestras consultas que personas que han venido ya medicadas por dolores musculares, realmente lo que tenemos revisando a nuestros pacientes es un herpes zóster. No existe un tratamiento que cure esta neuralgia, aunque sí se pueden paliar los síntomas. ¿Estamos ante un problema de salud pública? Pues sí, el herpes siempre ha sido un problema de salud pública. Ahora mismo, en estos últimos años, se le está prestando atención porque afortunadamente se dispone de una herramienta que es un programa de prevención, que es una vacunación, con la que antes no se contaba. Además, es una vacuna
que se puede administrar incluso a personas que tengan inmunodepresión. De acuerdo, que eso no ocurre con todas las vacunas. O sea que podemos decir que la respuesta que se está dando a este problema está siendo la adecuada. Desde el punto de vista de la salud pública, diríamos de los gestores de la salud pública, yo creo que sí. Ahora lo que tenemos que ver, y que todavía creo que no hay datos concluyentes o datos suficientes, es cómo está respondiendo la población. Creemos que responde bien, entre otras cosas porque los servicios de vacunación que hay en dependientes de atención primaria de salud de todas las comunidades autónomas están trabajando mucho para promover la vacunación de los grupos a los que va dirigida. Y creo que es la mejor manera que podemos tener, y se sabe ya que es la mejor herramienta que se puede tener para promover una vacunación. Que los profesionales que atienden a diario a las personas, que son los equipos de atención primaria, también promuevan y recomienden la vacunación a esas personas. Así se garantiza que las personas se queden tranquilas, que acepten de buen grado la vacunación y que se vacunen. Algunos expertos consideran que la edad adecuada para empezar a vacunar de forma generalizada debería ser en torno a los 50 años, cuando comienzan a ganar frecuencia las reactivaciones del virus. El consenso entre territorios del Consejo Interterritorial de Salud se ha decantado por la horquilla de edad en la que más frecuente y grave es la enfermedad. Al margen de polémicas, lo cierto es que la vacuna es la mejor herramienta para tratar una dolencia que, no por leve en la mayoría de sus presentaciones, deja de ser un problema de molestias severas para quien lo desarrolla. Aquí llegamos al final de nuestro programa. Diagnóstico volverá en unos días con más ciencia, con más consejos y con más salud. No nos fallen, les esperamos.